Legendary, Saga Caraval dos Stephanie Garber. Segunda parte. Valenda, capital del Imperio Meridional. Capítulo 10. La noche y su amante, la luna, habían salido a jugar cuando Tella llegó al jardín de piedra iluminado por las estrellas, donde se suponía que debía reunirse con Scarlett antes del inicio de su gran aventura. El baile predestinado del castillo Idlewild señalizaba el inicio oficial de Caraval, pero aquella noche habría celebraciones por toda la ciudad. En cada una de ellas se distribuirían las primeras pistas para que toda la gente de Valenda pudiera jugar. Incluso el aire bullía anticipación y excitación. Tella podía sentirlo lamiendo su piel, como si quisiera beberse también sus emociones frenéticas. Normalmente no se ponía nerviosa. Le gustaba la emoción que acompañaba a la toma de riesgos. Le encantaba la sensación de hacer algo suficientemente atrevido como para que su futuro contuviera el aliento mientras cerraba los ojos y disfrutaba del gozo de haber tomado una decisión con el poder de alterar el curso de su vida. Era lo más cerca que había estado nunca de tener un verdadero poder. Pero también sabía que no todas las apuestas se pagaban. Se había pasado todo el día pensando en ello mientras exploraba los terrenos del palacio en una búsqueda infructuosa de los pasadizos secretos de los rumores. Estaba casi segura de que la noche transcurriría tal como había planeado. Cuando le confesara todos sus secretos, Scarlett lo comprendería. Su amigo le daría una semana más para jugar y descubrir el nombre de Legend, para borrar el horrible futuro que el oráculo le había mostrado y descubrir por fin quién era su madre en realidad y por qué se había marchado hacía tantos años. Tella había tenido éxito en planes mucho más complicados y aún así no podía despojarse de la creciente premonición de que lo que había planificado estaba a punto de desmoronarse. Pasó los dedos por la moneda del infortunio que llevaba escondida en el bolsillo. Su amigo le había dicho que la encontraría siempre que tuviera consigo la moneda. Y Tella se preguntaba si ya estaría en el castillo Idlewild, buscándola. Quizás el heredero también lo estaría haciendo. Se le escapó una risita nerviosa. Estaba hasta el cuello, pero al menos pronto tendría a su hermana con ella. A lo lejos resonó una campana que marcó las 11:15. Quedaba menos de una hora para que Caraval comenzara oficialmente. Se estaba quedando sin tiempo. Su amigo le había pedido que estuviera en la fiesta antes de medianoche, pero Scarlett no estaba a la vista. Algunos pétalos azules cayeron como una lluvia de su vestido floreado mientras echaba un vistazo incómodo por el jardín, esperando ver un atisbo de uno de los trajes cereza de su hermana. Pero las únicas compañeras de Tella eran las esculturas inmóviles. Las leyendas afirmaban que, en cierto momento durante el indómito reinado de los destinos, las estatuas del jardín de piedra de Elantina habían sido personas de verdad. Los criados se encontraban ocupados en sus quehaceres palaciegos, podando setos, recogiendo flores y barriendo los senderos cuando, sin haber hecho nada para provocarlo, fueron convertidos en piedra. Se decía que había sido obra de la reina de los no muertos. Al parecer, no creía que las esculturas fueran suficientemente realistas, así que le pidió a otro destino que transformara a un grupo de criados en estatuas. Tella miró los grandes ojos de piedra de una joven criada e imaginó su pánico. No era propio de Scarlett llegar tarde, a menos que su hermana no fuera a acudir o que algo le hubiera pasado. Nerviosa, la joven se dirigió a la entrada del jardín y estiró la cabeza hacia el sendero bordeado de setos que conducía al palacio. Habría comenzado a recorrerlo para intentar encontrar a su hermana de no haber visto a otra persona en él. A Dante. El ya ansioso estómago de Tella dio una vuelta más. Se había cambiado la ropa negra que parecía preferir por algo gris. Pero sus botas altas y el pañuelo de seda que llevaba alrededor del cuello eran del profundo tono negro azulado del humo, a juego con los tirabuzones de tinta de sus dedos sin guantes. Parecía una tormenta recién reunida, o una hermosa pesadilla hecha realidad para acosarla personalmente. Tella pensó en esconderse detrás de una de las esculturas. Se suponía que él debía haberla visto desde lejos en el baile. Se suponía que su extravagante vestido debía deslumbrarlo y llenarlo de celos cuando la viera coqueteando con otro hombre. No se suponía que la viera sola y nerviosa en el jardín. Tella esperaba que pasara de largo, sin advertir su presencia junto a las estatuas. Pero los ojos de Dante ya la habían encontrado y la aferraron como un par de manos alrededor de su cintura, inmovilizándola mientras se acercaba. Sus ojos ensombrecidos se tomaron su tiempo para recorrer su cabello suelto hasta el lazo atado alrededor de su garganta,
donde se oscurecieron y descansaron un segundo completo antes de seguir bajando. Tella no se sonrojaba a menudo, pero sintió que una oleada de color se había apoderado de sus mejillas. Dante levantó la mirada y le dedicó una sonrisa que parecía una estrella fugaz. Deberías vestirte siempre con flores. Algunos de los capullos más tímidos de su vestido habían florecido por fin, y Tella miró los ojos de Dante con una de sus sonrisas más deslumbrantes. No las llevo para ti. El vestido es un regalo de mi prometido. El joven arqueó las cejas, pero no con los celos que ella había esperado. Examinó el vestido como si fuera algo sucio y después miró a Tella como si se hubiera vuelto completamente loca. Deberías tener más cuidado con lo que dices. ¿Por qué? ¿Estás celoso y temes que me crea alguien, además de una gobernanta? ¿O de repente te pone nervioso que el heredero de Elantina, el prometido que tú inventaste para mí, sea un malvado asesino que podría matarme por afirmar que estamos comprometidos? Antes de que Dante pudiera contestar, Tella pasó junto a él en dirección al camino que conducía al palacio y con suerte a su hermana. Eran más de las 11:30 y la medianoche se acercaba. Tenía que... Donatella. Dante la agarró por la muñeca antes de que pudiera dar otro paso. Dime que no vas a ir al baile predestinado del castillo Idlewild. Eso sería mentira. Él le apretó la muñeca. Hay otras fiestas. No deberías asistir a esa. ¿Por qué no? Tella se apartó de él. Disfruto bebiendo y bailando, e incluso tú reconoces que estoy espectacular. Giró en un medio círculo, dejando que los pétalos de su falda rozaran las brillantes botas de Dante. El joven le echó una mirada tan devastadora que las flores que acababan de rozar sus pantalones volvieron a cerrarse en capullos. El castillo Idlewild pertenece al heredero de Elantina. ¿Sabes qué será de ti si descubre que andas diciendo que eres su prometida? No, pero podría ser interesante descubrirlo. Le dedicó una sonrisa traviesa. Una línea roja de frustración comenzó a subir por el cuello de Dante. El heredero de Elantina es voluble. No solo ha asesinado al resto de los herederos, ha matado a cualquiera que creyó que podía interponerse en su camino al trono. Si sospecha por un segundo que tú eres una de esas personas, terminará también contigo. Tella resistió la urgencia de hacer una mueca o acobardarse. Una parte de ella reconocía que ponerse el vestido y arriesgarse a captar la atención del heredero había sido una mala idea, pero había puesto nervioso a Dante, así que se negaba a pensar que había sido un error. ¿Lo que acabas de describirme no es lo que querías que pasara cuando contaste esa mentira? Dante se quedó en silencio, y una brisa fría atravesó el jardín, haciendo que Tella fuera consciente de repente de cuánto había refrescado la noche. Era un frío impropio de la estación, como si el tiempo estuviera poniéndose del lado de Dante para convencerla de regresar al palacio de Elantina. «Me diste pena», dijo Dante al final. «Quería ayudarte, pero también estaba enfadado contigo por lo que dijiste en el barco, así que elegí a la peor persona que se me ocurrió sin pensármelo 2 veces». No le dijo que lo sentía, pero unió sus gruesas cejas y sus ojos se llenaron de algo que parecía un genuino pesar. La gente lanzaba la palabra perdón con demasiada facilidad, como si valiera incluso menos que la promesa de un penique. Tella rara vez la creía, pero descubrió que sí creía aquello. Seguramente porque era lo típico que habría hecho ella. Esta sí que es una pareja interesante. Armando entró en el jardín golpeando varias de las estatuas de gesto asustado con un elegante bastón plateado. «¿Qué quieres?», le preguntó Dante. Yo iba a hacerte una pregunta similar. El sofisticado acento que Armando había usado para interpretar al conde durante Caraval había sido reemplazado por una voz más ronca. Miró a Tella, ladeando su perfectamente acicalada cabeza, y dijo: «Creí que estabas interesado en la hermana mojigata». La mano de Tella se movió por instinto, retrocediendo y abofeteando la cara de Armando. «No vuelvas a hablar de mi hermana. Jamás». Armando se llevó una mano enguantada a su amoratada mandíbula. «Ojalá me hubieras hecho esa advertencia hace 1 hora. Tu hermana pega incluso más fuerte que tú». La alarma la inundó. «¿Has hablado con ella? Parece que no comprende del todo el concepto de que Caraval solo es un juego. Es guapa, pero no demasiado lista. Cuidado», le advirtió Dante. «Yo no te daré una bofetada». La diversión iluminó los intensos ojos esmeralda de Armando. «Esta debe gustarte de verdad. ¿O es que Legend te ha pedido que te la trabajes, como hizo Julian con su hermana?»
Tella podría haberlo golpeado de nuevo, pero Armando retrocedió. Un consejo antes de la fiesta de esta noche: no repitas los errores que tu hermana cometió en la última edición, y puede que tampoco quieras esperarla. Armando se dirigió a la salida mientras decía: no se alegró al descubrir que yo no era su verdadero prometido. Cuando la dejé con el pobre Julian, su conversación era acalorada. No creo que se aplaque hasta después del baile. Miserable, desgraciado. Tella lanzó una ristra de maldiciones poco elegantes a su espalda en retirada. Sabía que, durante Caraval, no podía creerse nada, pero estaba convencida de que, incluso cuando no estaba actuando, Armando era tan canalla como los papeles que interpretaba. Voy a rezar para que los ángeles bajen y le corten la lengua. Dante elevó la mirada hacia el cielo, y Tella habría jurado que más de una estrella parpadeó cuando dijo: estoy seguro de que muchos te lo agradecerían. Todavía estaba furiosa. ¿Por qué Legend lo tiene con él? Toda buena historia necesita un villano. Pero los mejores villanos son aquellos que en secreto te gustan, y Miyaya siempre decía que el villano de Caraval era el propio Legend. Dante curvó los labios en algo parecido a una sonrisa arrogante. Ya, claro. ¿Insinúas que mentía? Todo el mundo quiere a Legend, o quiere ser como Legend. El único modo de evitar que las jovencitas inocentes se escapen para buscarlo es decirles que es un monstruo. Pero eso no significa que todo sea mentira. La sonrisa de Dante se amplió con sorna, y sus ojos oscuros destellaron mientras volvía a mirarla. El muy sinvergüenza estaba burlándose de ella. O quizá fuera Legend, y no se resistía a no hablar sobre lo obsesionados que los demás estaban con él. Dante era sin duda suficientemente atractivo y arrogante para ser Legend, pero ella suponía que el maestro de Caraval tendría cosas más importantes que hacer la primera noche del juego que atormentarla. Otra campana tañó en la distancia. Y la medianoche se anunciaría en 15 minutos. Si no se marchaba en aquel momento, llegaría tarde a la reunión con su amigo. Se sentía mal al no correr hacia Scarlett. Ni siquiera podía imaginar lo mucho que la habría enfadado descubrir que Armando, y todos los demás, la habían engañado durante Caraval. Tella no había querido que lo descubriera así. Pero su amigo ya estaba en el baile, y en su carta había dicho que no esperaría más tarde de medianoche. Aunque no disfrutaba de la idea de abandonar a su hermana, Scarlett la perdonaría, y no podía decir lo mismo de su amigo si llegaba tarde. Por encantador que haya sido este encuentro, le dijo a Dante, llego tarde a una fiesta, y supongo que tú tienes trabajo que hacer. Antes de que intentara detenerla, Tella se giró hacia la salida del jardín. Las estrellas titilaron mientras se dirigía a la iluminada cochera, donde un criado la ayudó a entrar en un carruaje topacio que todavía olía al perfume de su último ocupante. Dante entró detrás de ella. Por favor, ¿podrías dejar de seguirme? Puede que Armando dijera la verdad por una vez, y mi trabajo sea seguirte. El joven se sentó en el asiento que tenía delante, prácticamente ocupando todo el espacio vacío entre ellos con sus largas piernas. ¿Sabes lo que creo?, le dijo Tella. Que quieres una excusa para pasar la velada conmigo. Dante sonrió con ironía mientras se pasaba un amplio pulgar por el labio inferior. Odio tener que romperte el corazón, pero yo pienso en las chicas como imagino que tú piensas en los vestidos de fiesta. Nunca es buena idea ponerse el mismo más de una vez. Si Tella hubiera podido lanzarlo fuera del carruaje y reemplazarlo por el noble malcriado del día anterior, lo habría hecho. Pero, en lugar de eso, le dedicó la más dulce de sus sonrisas. ¡Qué coincidencia! Eso es lo mismo que opino yo de los hombres. Dante le sostuvo la mirada un instante y después se rió. El mismo sonido grave y delicioso que siempre hacía que le diera un vuelco el corazón. Intentando ignorarlo, Tella se giró hacia la ventana mientras el carruaje se elevaba hacia la noche sin luz. No sabía a dónde se habían ido las estrellas, pero en algún lugar entre el jardín y el carruaje habían desaparecido, convirtiendo el cielo en un océano de oscuridad, tiznado y negro y... La noche destelló. Entre un instante y el siguiente, el mundo explotó en tonos plata. Tella miró por la ventanilla justo a tiempo para ver el regreso de las estrellas perdidas. Brillando más que antes, danzaron para formar nuevas constelaciones. Contó más de una docena. Todas formaban la misma imagen cautivadora, un sol con una estrella dentro y una lágrima en su interior. El símbolo de Caraval.